Estamos de regreso a su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les decía antes de irnos a la pausa que vamos a tratar el tema que tenemos hoy, un programa especial dedicado a los trabajadores, justamente porque el miércoles 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador y nosotros estaremos disfrutando este día feriado el próximo lunes. Para ello nosotros tenemos hoy un invitado más propicio que yo creo que podemos tener, que es el representante de los trabajadores ante la seguridad social, ¿verdad? Estamos hablando del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, y ustedes saben, ¿verdad? Don Pepe Abreu. Don Pepe, buenos días. Buenos días, a ver, buena. Es importante saber y dicho de decir que nosotros, aunque el calendario señale festivo el 29, nuestra actividad siempre lo hacemos cuando cae. Entonces, por eso, ya será exactamente el miércoles 1. El día 1 será, ¿verdad? Y porque nosotros, como este es un día con la característica que tiene, eh, es un día prácticamente mundial de la clase trabajadora. Que fíjese en esto, dicho Isabel, solo en Estados Unidos no se conmemora 1 de mayo y ustedes saben por qué. Como los acontecimientos aquellos, ¿verdad? Sangrientos, del 1 de mayo de 1986 ocurrieron en la ciudad de Chicago. Los norteamericanos, para no asociar eh, el nombre de su país a la tragedia, prefieren conmemorarlo en un día distinto a todos los demás países. Don Pepe, nosotros le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho en conectarse hoy con nosotros para poder conversar con nuestros televidentes sobre esas actividades y cómo ven ustedes el escenario actual, ¿verdad?, del trabajador dominicano. Esa pregunta yo creo que no podemos dejársela, Mato, ¿verdad? No podemos dejar que nos dé como una breve descripción del escenario actual del Sí, trabajador dominicano. sí. Hay que decir que lamentablemente, pese a que no puede uno negar, ¿verdad?, que han habido avances anteriores de este día y que muchas veces se celebraban en medio de regímenes, por ejemplo, represivos y demás. Y no se podían hacer marchas, no se podían hacer concentraciones, porque podía haber en un momento determinado hasta intervención policial. O ya, eso por supuesto, ¿verdad? Con, con la lucha del pueblo dominicano, con la lucha de los propios trabajadores, lo hemos superado. Sin embargo, Isabel, hay que decir que en República Dominicana, a esta altura del juego todavía, nosotros luchamos por un tema tan elemental. Se trata del derecho, por ejemplo, a la libre sindicalización. Te pongo eso como ejemplo, porque se presume que uno de los derechos consignados más antiguos, tanto en nuestra Constitución como en los convenios internacionales de OIT, nuestro código laboral, es precisamente el derecho a la libertad sindical. Sin embargo, todavía en el país hay, no todos los empresarios, pero una gran cantidad de empresarios que se oponen al libre ejercicio de ese derecho, digamos así, sagrado que tiene el trabajador a tener su propia organización que les represente colectivamente. Entonces, uno dice que el que todavía estemos en una etapa en que hay que luchar por la existencia no debía estarse produciendo a más de un siglo de aquel acontecimiento ocurrido
el 1 de mayo de 1886 en Chicago. Pepe, buenos días. Sí. Bueno, Licho. bueno. Pepe, ¿qué planes ustedes tienen que quiero hacer dos preguntas. Planes que tienen como CENUS, como representantes de la unidad sindical que ustedes han conformado, para este 1 de mayo que pueda decirse, tengo una conquista nueva en ese 1 de mayo. Y la segunda pregunta, Pepe, es, la gente percibe que el código laboral que cada día entra en vigencia con nuevas resoluciones, con nuevas modificaciones, dice mucha gente que está desprotegiendo cada vez más al trabajador que no está sindicalizado porque no lo protege el código, pero que también porque el mismo código protege mucho al patrón para que no se sindicalice. Son importantes las dos preguntas, dicho por lo siguiente, ¿verdad? Nosotros ahora, este 1 de mayo, estamos abocados a un hecho que ha tenido poco precedente en el país. Y es el hecho de que en este evento, nosotros por primera vez vamos a firmar lo que se denomina un convenio pacto general con puntos fundamentales para los trabajadores dominicanos. Y ese pacto, además de las confederaciones sindicales, va a contar, por supuesto, con la contraparte representada por el señor presidente de la República, Luis Abinader, que estará presente con nosotros en el acto. Es un hecho que fíjate, poca gente lo conoce, ni siquiera se ha adelantado en la prensa. Lo estoy diciendo en este programa por primera vez así de manera oficial. ¿Por qué? Porque además de tener este pacto que va a firmarse, la salvedad de que será un pacto que en nuestro país carece de precedentes, también lo va a hacer porque en la firma de ese pacto van a participar también las organizaciones internacionales a las que las 3 confederaciones que firmaremos somos afiliados. Pero además tendrá otros testigos que serán también firmantes de ese convenio. Entonces, yo digo, si ese convenio contiene aspectos tales como, por ejemplo, lo referido a lo que denominamos un pacto por el salario, que lo que busca es que el salario en República Dominicana no se discuta de manera coyuntural, sino que nos demos una meta y que digamos, mire, vamos a hacer un pacto, por ejemplo, de 5 años, ok, y año por año vamos a estar revisando los salarios mínimos, ajustándolo a la inflación de manera continua. ¿Qué se persigue con esto? Dicho, Isabel, que el salario recupere la capacidad de compra perdida, pero además devolverle al salario real su poder adquisitivo. Porque nominalmente usted puede ganar tantos pesos, pero no necesariamente eso es convertido en la capacidad de compra que tiene el salario real. Pensamos ver puntos, como es el nombre de este programa, referido al tema seguridad social. Nosotros tenemos que ver el tema de pensiones, tenemos que ver el tema atención primaria, pero además, listo. A propósito de la otra pregunta sobre el código laboral, sabe que dentro de las reformas que se discuten en el país,
Una es la concerniente al Código Laboral. Recuerda, Licho, que estuvimos discutiendo prácticamente durante todo el gobierno pasado, la reforma al Código, por una solicitud del sector empresarial. Entonces, estuvimos discutiendo esa reforma y hoy esa discusión ha continuado en el escenario de este gobierno. Entonces, en ese evento, en ese acto que va a hacerse, en ese convenio, uno de los aspectos que va a garantizar el poder ejecutivo a los trabajadores es que no serán mellados sus derechos adquiridos o su derecho económico y además su derecho a que se respeten los procedimientos. Todos estamos de acuerdo con la modernización de algunos aspectos del código que han quedado atrás porque es un código de 30 años, pero nunca someter el código a un extremo en que se pierdan derechos y se precarice el trabajo en la República Dominicana. Entonces, en ese proceso, que se firme un acuerdo que tenga ese contenido, es indicativo, ¿verdad?, de que por lo menos, desde el Poder Ejecutivo no se tiene intención de entrar, por ejemplo, en colusión con uno de los sectores empresariales o un sector empresarial recalcitrante, que a lo que apuesta es que para supuestamente atraer la inversión extranjera, promover el empleo de la juventud, etcétera, etcétera, hay que quitarle al código aspectos que son, digamos así, sagrados para los trabajadores, como uno de ellos, por ejemplo, que ustedes conocen muy bien, el derecho a la cesantía laboral. Correcto. Gracias, Pepe. Sigue. Siempre. Sí, la cámara, don Pepe, le estaba... la transmisión que habrá pasado, la cámara tenía como dificultad, porque tenía una pregunta para don Pepe. No, pero él está ahí, parece. ¿Nos está escuchando, don Pepe? La cámara parece, deja preguntarle a Mauri, a ver qué me... Bueno, pues que sería bien interesante. Hago un esfuerzo a ver si continuamos. ¿Sí? Él está ahí. Se desconectó la... Sí, a ver si lo podemos hacer otra pregunta, don Pepe. Sí, a ver. Bueno, estamos tratando de comunicarnos nuevamente, de que la comunicación se restaure. Correcto. Esa respuesta que Pepe nos ha dado sobre ese esfuerzo que está haciendo el sector sindical con el gobierno, como para vincular, para convencer al sector empresarial, es importante porque para que le dé seguridad a los trabajadores, que es cierto que hay mucha gente que ni siquiera van a la Secretaría de Trabajo con tal de que el patrón lo pueda cancelar, incluyendo al Estado. Hay una ley que es la 24, de la que hablaremos luego, la 4108. Hola Isabel. Sí, estamos de nuevo con usted. Don Pepe, Hola, entonces, sí. Usted, sobre ese pacto que usted nos acaba de mencionar, esos dos aspectos fundamentales son los del pacto. Nos dijo sobre aumento de salario, el tema sobre los aumentos de salario y sobre la estabilidad laboral. Sí, nosotros en ese pacto va a estar contenido, ¿verdad?, el tema de las revisiones periódicas y continuas de las tarifas salariales mínimas. Ese es un aspecto interesante. Va a estar contenido también la indexación del salario en el monto deducible según marche el proceso de inflación. Es un aspecto que en el país se ha respetado por largo tiempo. Va a estar contenido el tema referido a la revisión de la ley de seguridad social, que el dicho muy bien tocaba, ¿verdad? Ese tema de la seguridad social.
va a estar contenido el tema de la protección de los derechos consignados en el Código Laboral a favor de los trabajadores. Va a estar contenido además a nuevas modalidades de trabajo, que como el trabajo a distancia, de plataforma y otros, que no están incluidos en el código actual, porque en el 1992, que es la fecha en que discutimos este código laboral actual, pues esa forma de trabajo todavía no existía, no solo en el país, sino prácticamente en el mundo. Y vamos además a enfatizar en lo referido a promover un mayor desarrollo de la tecnificación, de la calificación de técnicos. No sé muy bien. Entonces, todo ese proceso son acuerdos, son pactos que van precisamente a quedar consignados en este acuerdo. Hay que decirlo también, ¿eh? Hay que decirlo también. Fíjense que nosotros estamos haciendo un pacto, en este caso con el gobierno, ¿verdad? Directamente, el presidente va a estar. Pero ustedes dirán, ¿y la otra ausencia, verdad? ¿Y la ausencia de quienes no estarán? Que es la contraparte real nuestra. Se trata precisamente del sector empresarial. Entonces, nosotros esperamos, ¿verdad? Que a partir de este pacto que se firme, entonces se abra un proceso con el sector empresarial que permita que la República Dominicana, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Sea un ejemplo al mundo. La República Dominicana está dando muchos ejemplos porque hoy muchos tratadistas internacionales dicen que de los países en los que hay quizás más certidumbre de los países del hemisferio nuestro, uno es República Dominicana. Como bien dijo Licho ahí, yo no oí completo lo que él dijo, pero sí, cuando él hablaba del debate, uno ve los tres candidatos, por ejemplo, hablando, y uno dice, bueno, señores, aquí esta gente como que enseña, ¿verdad? Y dan el ejemplo, ¿verdad? De que se puede disentir. Exacto. Wow. Tenemos otra vez, se nos fue don Pepe. Es que realmente Él está en la cámara. él va en el trayecto a una reunión con el ministro de Trabajo, del Ministerio de Trabajo. Va en este momento don Pepe y nos ha hecho el favor de conversar con nosotros en ese trayecto. Se le ha ido nuevamente. ¿Está de nuevo? Ok. Ok, seguimos, don Pepe. No, ¿nos está escuchando? Si no escucha, don Pepe. Sí, ahora sí. Okay. Sí, perfecto, sí. Usted hacía referencia a que ese pacto es con el gobierno con quien ustedes lo van a firmar actualmente, pero todavía no le han presentado el pacto al sector empresarial. No, todavía está a nivel solamente de la parte coordinadora del sector gubernamental y de la parte laboral nuestra. No ha sido presentado todavía en el escenario tripartito que se completa con el sector empresarial. Uno sabe, ¿verdad?, que los empresarios tienen propios intereses, ¿verdad? Y que quedarán, por ejemplo, cuando se presente esa oportunidad, presentar también sus propias ideas, su propia visión del Don acuerdo, Pepe, porque, pues sí, sí, decía. disculpa que le interrumpa, pero se ha dicho hasta ahora que el Código Laboral no se ha modificado por el tema de la cesantía. Y yo presumo, por lo que estoy viendo, que la Ley de Seguridad Social también tiene que ver su modificación con el tema de que el Código Laboral no se ha modificado, que está pendiente de modificación.
se está trabajando en que una Sí, cosa sí. conlleve la otra, que sean Las que leyes sean, confluyen, ¿verdad? Y tienen artículos que unas y otras se hacen sí, se complementan. parte prácticamente de un mismo Uf, lo va a tener que dejar porque si no. tan debatido como la cesantía laboral. Ustedes saben que en la ley 8701, en su artículo 50, una de las cosas que se estableció fue la posibilidad de sustituir la cesantía laboral por un seguro de desempleo. Eso está consignado ahí. Pero fíjense a cuántos años estamos de que eso se consignó. En el 2021 se consignó eso. Pero no ha sido posible un acuerdo que permita vislumbrar con claridad cómo un seguro de desempleo sustituiría, por ejemplo, a cesantía. Entonces, ese es un tema que está ahí y que es parte del código, ¿verdad? La cesantía, pero también es parte de la seguridad social. Por eso, como dice, ¿verdad? Las leyes confluyen y tienen aspectos uno y otro que no se pueden discutir de manera independiente, sino que hay que conjugar la discusión. Todos sabemos que en la propia Cámara Legislativa Dominicana un proyecto de ley se presentó, con el contenido de los aportes de diferentes sectores. Hoy, por ejemplo, ese proyecto está en el Congreso a nivel de lo que es el informe de una comisión bicameral, pero el proyecto como tal, en las modificaciones que se plantean, no ha podido convertirse en ley. Lo que quiere decir que volvemos prácticamente a punto cero y es un proceso que hay que retomar a partir del nuevo proceso en que las autoridades electas Las actividades que se pueden pues tomen desarrollar. posesión, porque ya antes de esta elección y mucho menos, no hay manera de que pueda haber un acuerdo que en firme establezca, ¿verdad?, una modificación, por ejemplo, a la ley de seguridad social y tampoco al código laboral. Correcto. Pepe, finalmente, porque ya el tiempo se nos termina lastimosamente, ¿cuáles son las actividades que tiene el sector sindical para conmemorar este nuevo 1 de mayo? Dicho, Sí, ¿me estoy ahí, oye? Pepe, sí. Las No, actividades no es la para pregunta, Licho. las actividades con miras a conmemorar el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Bueno, estamos, estamos en esta actividad central que es la firma del pacto o convenio. Anuncio por aquí que ese será un encuentro de 1.500 dirigentes sindicales con el presidente en el escenario de teatro nacional. Wow. Miércoles, a partir de las 8, ese evento comenzará a montarse, habrá también un show artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Es un evento sui generis, Licho, porque van a firmar los presidentes de las confederaciones sindicales, pero también van a firmar los secretarios de las diferentes federaciones que ponen las tres. Sí. Otra vez perdimos la comunicación. Se nos Qué fue, pena. don Pepe. Pero de verdad Parece que no nos fue, Manuel. Qué pena, qué qué pena. pena, así que no pudimos tener toda la información de las actividades que se van a realizar. Bueno, Nosotros tendremos que despedir el programa para irnos a la pausa. pues, irnos a Ana. una pausa, correcto. Vamos a una Nos pausa. vamos a una Manuel. pausa para cuando volvamos a despedir el programa.